Buenas noches, jóvenes. Bueno, vamos a iniciar el día de hoy con lo que nos corresponde. Para el día de hoy, 15 de septiembre, fecha muy bonita y especial, vamos a empezar a estudiar un poquito lo que es la trigonometría, que no tiene nada que ver con el trigo, ni con el pan, ni con nada parecido. La trigonometría lo que hace es involucrar algunos conceptos eh, como el seno, el coseno, la tangente, que son razones trigonométricas que tienen que ver con ángulos, que tienen que ver con medidas de los lados de un triángulo. De ahí es de donde salen. Pero antes de llegar a todo eso, vamos a arrancar con el uso de los ángulos y las mediciones, las unidades que se utilizan para los ángulos. La primera de los temas del día de hoy es la utilización de las conversiones de las medidas de los ángulos llamadas radianes. Por lo general, cuando nosotros hablamos de ángulos, hablamos de grados, ¿verdad? Cuando yo digo, mira, aquí el ángulo mide 60 grados, 45 grados, 90 grados. Pero esas mediciones también son equiparables a otra unidad llamada radianes. Esa unidad llamada radianes tiene una equivalencia con respecto a los ángulos, a los grados. Entonces vamos a establecer la relación y vamos a aprender a pasar de radianes a grados y de grados a radianes. ¿Ok? Vamos a decir que esto es tan sencillo como aplicar una fórmula. Esa fórmula que está ahí. ¿Ok? Entonces, si yo quisiera, o si yo necesitara, o si a mí me pidieran convertir una medida en grados a radianes, ¿verdad? Así se escribe o así se simboliza rad, que son radianes. Lo que hacemos es aplicar esta fórmula, que ya rayé mucho y que no se distingue, pero que vamos a liberar. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para poder conseguir esas medidas? Bueno, vamos a tomar un ángulo de 90 grados, por ejemplo. ¿Cuál era el ángulo de 90 grados? ¿Alguien se acuerda? Que lo estudiamos hace mucho tiempo en séptimo y por ahí. El ángulo Que 90. uno de tus ángulos mide 90. Ok, ese ángulo de 90 es el ángulo que llamamos ángulo recto, ¿verdad? Muy bien. Y es el que se forma en esas esquinitas. Vean que aquí yo marqué o señalé, ni siquiera hice la figura completa del triángulo, ¿verdad? Hice solo la esquinita. Ahí es donde está el ángulo de 90. En cualquier esquina que ustedes vean, ya sea que vuelvan a ver hacia el piso de su casa, en la esquinita donde se termina una pared y empieza otra, o en cada una de las piezas de la cerámica o el mosaico de su casa, se encontrarán con esquinitas. Esas esquinitas, y en todas las figuras y en todos los objetos que tenemos alrededor, esas esquinas forman ángulos de 90 grados. Bueno, un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Como ese que está ahí, también se puede escribir o representar en radianes. Entonces vamos a convertir estos 90 grados en radianes. ¿Qué hay que hacer para convertir los grados en radianes? Bueno, les voy a contar. La equivalencia es la siguiente. 180 grados equivalen a pi radianes. Este pi, que es muy utilizado en todo lo que tiene que ver con el círculo, ¿verdad? Porque el pi se deriva del círculo, de las mediciones con respecto a los círculos. Si nosotros somos objetivos, si nos acordamos, tal vez no se acuerden del todo, por ejemplo que aquí hay una lineecita, si yo quiero medir grados con respecto a esa línea, yo puedo girar y crear otra línea que toque ese circulillo que está ahí por fuera. Por ejemplo, si yo hiciera esta línea acá, yo mediría de acá a acá un ángulo de 90 grados. Si yo hiciera la línea aquí, yo mediría el ángulo que hay desde aquí hasta aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes se ponen a ver, yo podría hablar de grados y radianes como una medida que se involucra o se relaciona con los círculos. Entonces, de ahí es donde normalmente utilizamos un poquito el asunto de los radianes. Ok. Un círculo completo, un giro completo, son 360 grados. Un giro completo en radianes son 2pi. Entonces, si yo hago una equivalencia, yo esto le saco la mitad a cada uno y me doy cuenta que 180 grados equivalen a pi radianes.
Eso que está abajo no importa que no lo hayan entendido demasiado, es más o menos de dónde sale, pero no se preocupen. 180 grados son equivalentes a pi radianes. Entonces, con esta equivalencia es con lo que nosotros vamos a trabajar para encontrar las conversiones. Entonces, yo sé que 180 es lo mismo que pi. Entonces, yo voy a usar esos 180 y esos pi aquí. Como lo que tengo son grados, los grados están arriba, es lo que tengo 90 grados. Necesito que me queden radianes. Entonces, arriba voy a poner a los radianes, abajo voy a poner a los grados. Porque lo que vamos a hacer es un proceso de simplificación. Ok, yo los grados de arriba los voy a eliminar con los grados de abajo. Grados con grados se van a eliminar y van a quedar radianes como respuesta. Ahora voy a la equivalencia. Los grados son 180 y los radianes son pi. Dicho de otra manera, si a mí se me olvida la fórmula, yo simplemente hago esta comparación. Pi y 180 siempre van a venir acá para hacer las conversiones. Si lo que tengo son grados, el pi va a ir arriba. Si lo que tengo son radianes, el pi va a ir abajo. Así de fácil. En este momento que estamos hablando solo de grados, entonces yo voy a pasar esos 90 grados multiplicando en la calculadora 90 por fracción pi sobre 180. Meto eso a la calculadora y la cálculo me lo puede poner como pi medios o como un medio de pi. No importa cuál de las dos formas nos dé la cálculo, es exactamente la misma respuesta. Y acabo de convertir 90 grados a radianes. O sea que 90 grados son pi medios radianes. Lo único que hay que hacer es cambiar el número que me dan por este número que está aquí al frente y siempre multiplicarlo por pi entre 180. Ya con eso lo convierto en radianes. Es una cosa súper sencilla. Tan sencilla que van a practicar. Les voy a poner algunos números por acá. Y ustedes me van a ayudar con los resultados. Me van a convertir esto a radianes. Si son tan amables. Esas cuatro cifras, esas cuatro cantidades que están en grados, vamos a pasarlas a radianes. Recuerden que si no entienden algo lo preguntan, aunque esto no es mucho de entender porque es pura fórmula, ¿verdad? Es solo aplicar la fórmula. ¿Cuál era la fórmula? Aquí arriba está. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En todos los casos, multiplicar por esa fracción. Que es como nuestra fórmula, como les decía, ¿verdad? Profe, siempre va a ser 180. Sí, correcto. Ese es el número que se relaciona con pi. Entonces, pi arriba, 180 abajo. Lo meto a la calcu. Y el resultado que me da, le agrego al final rad de radianes. Es una vergüenza lo fácil que es esto. Profe, dime. El pi vale por 3,14. No, el pi lo dejamos como pi. De hecho, en la calcu es la tecla del shift. ¿Cuál? Ya le digo. Se me olvidó cuál shift. Pi es shift y la teclita del 10 al algo. Ajá. Shift X10 elevado a X, profe. Exactamente. Shift y la teclita que está abajo, allá casi cerca del igual, que dice por 10 a la X. Profe, permiso. Dale. Profe, una consulta. En la fórmula es que no lo noté bien. ¿Era ángulo a la 2 o era que era el exponente que tenía A? La fórmula es esta. Sí, de hecho lo estoy resolviendo con esta fórmula, pero me pareció ver que tenía un exponente antes en el texto aquí. Voy a buscarlo, a ver. ¿A qué se refiere? A ver si lo entiendo. Aquí arriba. No, grado, el ángulo en grados. Ok, este sí está muy pequeño. Sí, está pequeñillo y no se distingue. Es el ángulo en grados. La medida en grados, digamos. Dime. Hay que dividir, digamos, multiplicar 60 por esa formulita. Eso es todo.
60 por pi sobre 180, pero ponen este pi, no pongan 3,14, ¿verdad? Porque si ponemos el 3,14, sí, la cálculo nos hace otra cosa. Dígame. Buenas noches, da un Buenas. tercio y pi. Un tercio de pi o pi tercios, muy bien. Acuérdense que es equivalente, ¿verdad? Es lo mismo decir un tercio de pi que decir pi tercios, porque el pi se multiplica por 1 y da pi, porque multiplicar por 1 siempre da el otro número, sea cual sea. Entonces eso es lo que ocurre ahí. La 2 da 3/4 de pi. Ya casi le digo, voy a dejar los que trabajen un ratico, ahorita las checamos. Ok, Ténganlas entonces, todas, no me las regalen todavía para que las trabajen entre todos y ya las Profe. checamos. Dígame. profe, entonces es la parte de arriba que dice un tercio de la parte, el 1 significa la cantidad de pi, por decirlo de una forma. Sí. Se puede ver así. Pero sí, entonces sería, digamos que Profe, si ya salieran, listo. si Ya casi salieran se las dos subo. ahí, Entonces sería 2 pi. Profe, listo, ya. Ok, buenísimo. Listo. Casi todos lo tienen ya. Listo. Ok. Entonces alguien que me ayude con el de 135. 3/4 Profe, de ahí. pi. 3 3 cuartos. cuartos de pi rat. O 3 pi cuartos, muy bien, excelente, ¿verdad? Vean que es equivalente, es exactamente lo mismo. Las dos cuentan por la misma. Muy bien. Así me gusta, vamos bien. La otra, la de 330. 11 sextos de 11 pi. sobre 6 pi. Muy bien, 11 sextos. Ujú. La última, profe, me dio ¿Y el la número. última? 11 noveno. 11 noveno. Muy bien. Recuerden que si lo pasan a decimales, ya el asunto cambia y ya no se acomoda. El resultado ya no se acomoda. Profe, siempre tiene que llevar el signo pi al final. Si no lo trae, ¿por qué les digo que si no lo trae? Porque vean, por ejemplo, el siguiente ejercicio. Si a ustedes les piden que encuentren 45 sobre pi grados, que lo pasen a radianes, entonces, ¿qué harían ustedes? Ya, y dividiría. No se maten. Multipliquen por pi sobre 180. La calco va a eliminar el pi de arriba con el pi de abajo y va a resolver esto. Y lo que dé es el resultado. En este caso sería un cuarto. Un cuarto radianes. Ya no se le pone el pi. Ok. ¿Ven? Entonces, profe, una pregunta. si la expresión lo trae, se elimina. Porque, bueno, aunque si lo trae arriba no se elimina, queda al cuadrado. Entonces también, ¿verdad? Hay que jugar con eso. Ustedes nada más, no se les olvide, ya le atiendo la pregunta, perdón. No se les olvide que este es el orden y que ya con este orden lo que dé la cálculo es lo que usted usa. Ahora sí, perdón. ¿Qué me decían? Debería hacernos el examen de solo esto. No. ¿Alguien más iba a preguntar algo? Dime. Profe, que cómo hago para poner esa cantidad 45 sobre pi en la calculadora. Disculpe que No, igual a salga como en- ponemos el... en No, escuela, tranquila, ¿no? tranquila. Pero no Igual a puedo- como no puedo hacerlo ponemos en el la pi. computadora. ¿Usted tiene científica? Sí, de las más viejitas. Ok, igual tiene que poner la fracción. Igual poner el 45 arriba, bajar para poner la tecla de abajo. Y la tecla de abajo, ya no me acuerdo si el pi se escribía igual, pero alguien que tenga cálculo las viejitas que me recuerde. Profe, pero tiene que abrir el paréntesis igual. Ah, sí, obvio. Sí. No, ¿cuál paréntesis? Ah, el de aquí afuera. No hace falta. Con que Sí. ponga la fracción está No hace bien. falta. No, Yo es lo que yo les y puse... me dio un cuarto radianes, igual. Sí, es que yo se los puse aquí afuera para recordar que la medida toda completa da en grados. Esa es la forma de usar el paréntesis. Pero en la calcu, como no ponemos las unidades, entonces en la calcu no afecta el paréntesis, el grados. Ya. Usted nada más pone la fracción, en la parte de arriba pone el 45 y en la parte de abajo, yo no estoy seguro si en esas calcus también es la misma tecla, ya no me acuerdo la verdad. Pone el shift, la teclita de shift, que es, bueno, es circular, en la calcu más nuevilla. Y luego la tecla que está 2 a la izquierda del igual, que dice por 10 a la X. Donde usted presiona estas dos teclas, se supone que le sale el pi. Ok. Eso es cuestión de checarlo con el modelo calculador que tengan. Más o menos sí. Perfecto. Sí, es que
No me sale, no me da, pero voy a seguirlo intentando. Gracias, profe. Busquen en las teclitas ¿Profe? una que tenga el dibujito del pi. Dígame. ¿Alguien me habló? Pues yo no. Profe, una pregunta. ¿El examen es virtual igual? El examen sí, chiquillos, es estilo virtual. Lo que pasa es que, como les había dicho el otro día, probablemente sea con tiempo. Entonces les dicen, no sé, el día martes de 6 a 10. En ese lapso tienen 2 horas y media para hacerlo, 2 horas o no sé cuánto tiempo. Entonces usted si quiere conectarse a las 6 se conecta, pero solo tiene 2 horas de tiempo. Si quiere se conecta a las 8, pero solo tiene 2 horas de tiempo, etcétera, etcétera. Del momento en que se conecta hasta que termina, le contabilizan el tiempo y ese es el espacio para contestar. Normalmente, ¿cuántas preguntas son en el examen? No sé en cuántos los van a hacer, casi siempre hacen 10 preguntas, una cosa así. La verdad es que esos vienen Pero muy el examen no lo hace usted, generalizados. profe. No, Viene ese, desde la sede central. exactamente. Esos vienen de arriba. A nosotros nos toca hacer exámenes y los mandamos y ellos eligen preguntas. Y hay como un banco de exámenes de preguntas y ellos eligen. Ok. Entonces, viene de todo. Viene de todo. Pero no se preocupen tanto por el examen. Preocupémonos más por aprender. Que el examen va a caer de sobra Profe, la después. Dígame. tareita sale de estos. Las tareas sale de todo un poco. En esta semana debería corresponder algo como esto. Yo la verdad no la he visto la de esta semana. Relacionado con el tema, casi siempre, es verdad. Siempre es muy relacionado con lo que estamos viendo. Profe, ahora le puedo hacer una consulta sobre la tarea. Yo ya la entregué, digamos, pero tengo una consulta que hacerle. ¿Podría mandarle un mensaje ahora? Está bien. Vamos con el cambio. ¿Qué pasa si ahora yo más bien tengo ya radianes y necesito pasarlo a grados? Entonces lo que hacemos es lo mismo pero al revés. Ok. Entonces vamos a tomar un ejemplo de los que resolvimos antes. Ok. Vamos a ver con ese 220, por ejemplo. ¿Qué pasa si yo no tengo el 220? Si lo que tengo es el 11 novenos de pi. Eso está en radianes. Ok, ¿cómo hago yo? Porque yo no sabía, pero ¿cómo hago yo para llegar a los 220 grados que sabemos que mide? Entonces tengo que hacer lo mismo que tenía antes, una multiplicación. Solo que ahora el pi no va a ir arriba, el pi va a ir abajo. Entonces si el pi va abajo, el 180 es el que tiene que ir arriba. Lo que hacemos es cambiarlos de lugar, porque vamos a hacer el proceso inverso, el proceso contrario. Porque ahora, las mujeres todo lo arreglan así de fácil, ¿verdad? Muy bien, entonces sí, en realidad lo que hacemos es darle vuelta a la expresioncilla, metemos eso a la calcu, esto por esto, y la calcu nos va a devolver, adivinen cuánto. 220. Es una cosa impresionante el poder femenino y la intuición que tienen. Muy bien, ahí estaría. Profe. Señor. Una consulta, es que usted antes dijo que un pi vale 180, pero que equivale 2pi a vale 180 grados. Bueno, equivale a 180 y 2pi a 360. Sí. Voy a dar un ejemplo. Voy a dar algún ejemplo que utilice 360, o sea, que utilice 2pi para ver cómo es lo mismo, pero exactamente igual. Por ejemplo, si yo le diría a usted si yo le digo a usted que por favor me diga a cuánto equivale 2pi en grados, usted tiene que hacer exactamente esto. Lo que está aquí, poner 2pi, o sea, poner así como está, 2pi y multiplicarlo por 180 sobre pi. La calculadora se va a encargar de eliminar a los pi y 2 por 180 le va a dar 360, que es el resultado que ella le va a devolver. Entonces ahí está la equivalencia, 2 pi radianes a 360 grados. Ajá, perdón. ¿Tenías algo más? Perdón. No fui yo, pero no, muchas gracias. Ok, perdón. Decías que a veces siento que los interrumpo cuando voy hablando, perdónenme. ¿Okay? Dígalo. En el otro tenía que decir, no, como digamos, 220 rap, en este no tiene que decir 220 porque tiene el circulito arriba. Digamos, exacto. Como es que ustedes tienen que leer la pregunta, ¿verdad? Si la pregunta dice, pase de radianes, eso es lo que dirían en una como esta, a grados, entonces ustedes la pregunta la tienen que dejar con respuesta en grados, así que así ponen radianes aquí, está mala. Aquí lo que hay que poner son grados y los grados son esta bolita chiquitica que es como si fuera un exponente, como un cero exponente casi. Así se ve, no es, pero así se ve. ¿De acuerdo? Profe, una pregunta, pero si la pregunta es exactamente pase de radianes a grados, ¿verdad? Y uno pone solo el número o le tiene que poner a la par tiene que aparecer la la palabra unidad. grado. Ajá. No, la unidad. Ajá.
Si lo van a Tienen hacer, que digamos, poner la letra. si es un desarrollo, tienen que ponerlo. Si es un marque con X, la pregunta lo va a traer. Y si es un complete, no le pongan nada, porque creo que algunos tuvieron algún error. Ya tuve que corregir varios. Que me revisen ustedes también para ver si alguno de ustedes también se equivocó en eso. En las conversiones, la semana anterior. Sí, eso. Muchos Exactamente. pusieron, por ejemplo, daba 0,04, pero pusieron 0,04 miligramos. No Ajá. era necesario agregar el miligramos. En ese tipo de respuestas, no, póngame atención, en ese tipo de respuestas, No creo. la plataforma tiene un formato, entonces ella, si ve que tiene algo más, la pone como mala. Obviamente, Sí, si uno la revisa manual, se daría cuenta que está bien la respuesta. Entonces, póngame atención porque yo tengo el tiempo muy limitado. No lo voy a revisar a todo el mundo porque no me da chance. El que vaya y revise y se encuentre con ese problema, me manda una foto, el nombre de ustedes completo, para yo ir a buscarlo y hacer la corrección si es del caso. Obviamente yo lo voy a revisar y si tienen razón, se les corrige y se les sube la nota, eso no es problema. Pero eso se revisa de manera automática. O sea, eso no lo revisé yo manualmente, eso se revisó automático. Ya uno digita las respuestas y si la respuesta da algo diferente, ya lo pone malo. Dígame. Una consulta, yo tuve respuestas malas, pero solo por poner un espacio. Supongamos que la respuesta era 14,000 y yo o el teléfono me puso 14,000, pero con un espacio entre 14 y los 3 ceros. Ok, si no hay una coma, si usted no puso 14,3 ceros, se la puedo corregir. Pero si usted puso la coma, ya no, porque no es el mismo número. La coma es espacios decimales. No era con coma. Entonces lo puedo Entonces, hacer en tomarle pantallazo y se lo mando. Exactamente. Sí, me tienen paciencia, ¿verdad? Porque estoy bien apretadillo de tiempo, me tienen paciencia. Entonces el consejo es no poner nada después de la respuesta. Exacto, la respuesta es numérica. Listo. Cuando son conversiones, nada más. Cuando son espacios de completar, ustedes nada más pongan el número, no le pongan metros, no le pongan nada. Porque por lo general, bueno, okay. Sí, por lo general no vienen las respuestas adaptadas a eso. Yo cuando me toca a mí digitarlos, yo sí pongo como 4 posibles respuestas. Pero cuando ellos lo digitan, solo ponen una y entonces saben todas. Para que lo tengan en cuenta. Para que lo tengan en cuenta. Listo. Entonces ustedes lo revisan y con mucha paciencia, tienen calma, porque no se los voy a poder así como cambiar ya. Pero si es del caso, se les corrige. Bueno, entonces vieron qué sencillo es pasar de uno al otro. Ahí tienen las fórmulas. Eso es sumamente fácil. Vamos a avanzar. Vamos a ver ahora sí la parte fuerte de la trigonometría. Ok, vamos a hablar de las razones trigonométricas. Ok, para hablar de las razones trigonométricas necesitamos por fuerza un triangulito. Ok, las razones trigonométricas se basan en un triángulo recto. Ok. El triángulo... ¿qué pasó aquí? Ok. Listo. Disculpen ahí, lo silencié. Alguien tenía el micrófono abierto y lo silenciamos. No es por nada ni por nada, pero para evitar los ruidillos. Dice que para poder nosotros hacer las razones trigonométricas, ¿verdad? Necesitamos que el triángulo sea un triángulo recto. Entonces... los triángulos rectos, como acabamos de hablar de los ángulos que valían 90 grados, los triángulos rectos son esos, los que tienen un ángulo de 90, es decir, los que tienen una esquinita, los que nosotros podemos ver como, ¿verdad? Como una esquina perfecta, como una L en algún momento. En ese punto, en donde está la L, ahí se forma el ángulo de 90 grados. Tenemos que recordar un poquito teoría rápida de triángulos, ¿verdad? Que cuando yo tengo los 3 ángulos internos de un triángulo, entre los 3 me suman 180. ¿Ok? Entonces, eso no se nos puede olvidar. La suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. O pi radianes, ¿verdad? Como ustedes quieran verlo. Lo que pasa es que en la cálculo nosotros normalmente usamos grados. Muy bien. La suma de los 3 ángulos internos de un triángulo es 180 grados siempre. Forever and never, always. Como quieran verlo. No hay de otra. Va a dar 180 siempre. Muy bien. Entonces, cuando nosotros trabajamos en un triángulo recto, ya conocemos que ese angulito que está ahí vale 90. ¿Qué significa eso? Que ya tenemos la mitad de esos 180. La otra mitad, los otros 90,
tenemos que distribuirlos en los otros dos ángulos. No siempre se van a distribuir 45 y 45, porque los angulitos van a depender, ¿verdad? Pueden estar más cerrados o más abiertos. Entonces no se vayan siempre por el equilibrio, no piensen que voy a repartir mitad y mitad, no sean buenos. Aquí no pasa exactamente así. Aquí simplemente jugamos con los datos que haya. Bueno, muy bien. ¿Por qué digo todo este montón de cosas? Bueno, más adelante vamos a ocupar reconocer y calcular valores de los ángulos. Pero ahora sí, vamos a hablar de las medidas o de las razones trigonométricas. Ok, las razones trigonométricas que nosotros vamos a utilizar, con el perdón del caso, voy a hacer el dibujillo aquí. Las razones trigonométricas que vamos a usar, en un principio van a ser 3, son las mismas que trae la calculadora. Ok, la calculadora, pero este señor no se queda quieto. La calculadora, si ustedes las buscan por ahí arribita, arribita del paréntesis, de cerrar paréntesis, viene una que dice sin, que en realidad está en English, y es en realidad el seno. Luego a la par está el cos, que es el coseno, y de último está el tan, que es la tangente. Ok, estas tres identidades trigonométricas, razones trigonométricas, así se llaman, razones trigonométricas, son razones porque una razón, ustedes lo estudiaron en séptimo año, es una relación entre dos valores, ¿verdad? Y eso es lo que va a pasar aquí. Aquí vamos a tener una relación entre dos valores. Antes de poder establecer quién es seno, quién es coseno y quién es tangente, necesitamos ir al triángulo y reconocer algunos detalles. Yo les decía que este angulito aquí abajo es un ángulo de 90, a él no le estudiamos nada. Pero a los ángulos que me quedan, a los cuales normalmente se les reconoce con una letra del alfabeto griego, alfa o beta, por ejemplo, esos angulitos que están ahí relacionan a los tres lados que tiene el triángulo. Nosotros cuando estudiamos el teorema de Pitágoras hace como 2 semanas, o no me acuerdo cuándo fue, descubrimos que el lado más largo del triángulo, ¿cómo se llamaba? Hipotenusa. Excelente. Ese lado era la hipotenusa. ¿Y los otros lados cómo se llamaban? Catetos. Exactamente. Este era un cateto y el otro también era un cateto. Ahora, a los catetos los vamos a distinguir. Les vamos a poner algo para diferenciarlos. Uno es cateto algo y el otro es cateto otra cosa. Vamos a hablar de cateto opuesto. Eso, muy bien, me lo robaron de la boca, excelente. Cateto opuesto y adyacente. El opuesto, ¿quién tiene que ser? Pues el que quede en el lado opuesto. Entonces, va a depender del ángulo. Ok, vean lo que vamos a hacer. Yo voy a agarrar ese angulito de abajo que estaba en blanco, beta, y lo voy a escribir de color verde. Lo que escriba en blanco tiene que ver con el ángulo alfa. Entonces, analicemos. Vean que el ángulo alfa tiene enfrente al cateto que está aquí abajo. Ese cateto se va a llamar cateto opuesto. Opuesto. Ajá. Y el otro cateto, el que está a la parcita de ella, al que no le deje campo para escribirle, ese se va a llamar cateto adyacente. Adyacente. Ok. Ahí están los dos, el opuesto y el adyacente. Muy bien. El adyacente, vean que forma parte del ángulo. El ángulo ocupa estos dos lados, estos dos bracitos para formarse. Uno de ellos es la hipotenusa y el otro es el cateto adyacente. O sea que el cateto opuesto es el que no toca el ángulo, el que queda lejos. Muy bien. Pero ¿qué pasa si yo analizo ya no el ángulo alfa? ¿Qué pasa si ahora analizo el ángulo beta? Ah, ok. El ángulo beta tiene enfrente al otro cateto. Al que yo le llamaba adyacente, ya no es el cateto adyacente del ángulo beta. ¿Por qué? Porque no forma parte del ángulo beta. Entonces, depende del ángulo donde yo esté tomando la medida, así el cateto es opuesto o adyacente. La hipotenusa nunca va a cambiar porque es el lado más grande y además porque siempre es el lado que está enfrente del ángulo de 90. Siempre, para que no se les olvide ese detalle. Siempre la hipotenusa, que es el lado más largo, está enfrente del ángulo de 90. A veces el dibujo como que lo engaña a uno, pero nada más encontramos al ángulo recto y enfrente está la hipotenusa. Por si acaso, porque el dibujo no nos engaña. Entonces, con respecto a beta, este cateto en realidad se llama cateto opuesto. Profe, o sea que cualquiera de los dos
puede ser opuesto o adyacente. Excelente, depende del punto como diría Dependiendo mi del amigo ángulo que Einstein, busquemos. depende del punto de vista. Exactamente, depende del ángulo donde nos ubiquemos. Excelente. Esas son las cosas que a mí me alegran. Eso que ustedes están haciendo se llama inferir. Eso es aplicar lo que estamos entendiendo y eso me llena a mí, me satisface realmente. Muy bien. Entonces sí. Entonces cuando yo voy a calcular el seno, el coseno, la tangente de un ángulo, yo voy a relacionar esos catetos y esa hipotenusa. El pequeño gran problema es que voy a depender del ángulo. Entonces no puedo tirarme así de buenas a primeras, ¿verdad? A decir cuáles son los valores. Entonces vamos a dar la teoría. Vamos a decir teóricamente quién es seno, quién es coseno y quién es tangente. ¿Ok? El seno de un ángulo, porque no es seno de nada, es seno de un ángulo, tiene que ser de algo, sen de un ángulo. ¿Ok? El sen de un ángulo es igual a cateto opuesto Por hipotenusa. sobre hipotenusa. Siempre es una fracción esto. ¿Ok? Muy bien. Ese es el sen. ¿Qué pasa si buscamos al cos? El cos se parece mucho al sen. ¿Por qué? Porque también se divide entre la hipotenusa. Pero ahora no usa el mismo cateto. ¿A cuál cateto le tocaría? El adyacente. Exacto, El porque adyacente. ya usé el opuesto. Muy bien. Entonces tiene que ser el adyacente. Muy bien. Y por último está la tangente. La tangente no usa la hipotenusa. Tangente es opuesto entre adyacente. Por adyacente. ¿Ok? Para memorizar, porque eso hay que reconocerlo, ¿verdad? Pero profesor, si eso viene en la calco, sí, pero es que no siempre vienen los datos completos, entonces no lo pueden hacer todo con la calco. Para memorizar a esos señores, tenemos un montón de juegos de palabras o reglas mnemotécnicas. Hay una ahí que me dijeron un día de estos que yo no conocía, que es una madreada de Oscar Arias. Socatoa. El Socatoa es el que usamos regularmente, correcto, es el que yo siempre uso. Pero hay uno para Oscar Arias ahí que me hizo cierta gracia. Hay una madreada brava Oscar Arias, pero yo prefiero el Socatoa. En realidad por costumbre, ¿no? Porque ya madrearon a Oscar Arias, ya que. Ok. No sé, es algo así como Oscar Arias. Decilo. Espérese. ¿Cómo era? Es que esos cabrones, en un Voy curso para allá allá. de la U fue. Era Oscar Arias. Hijo de tal. No me acuerdo bien, pero yo luego lo voy a volver a preguntar porque creo que lo apunté y todo. Lo que pasa es que no lo tengo como a mano. Pero sí, madreaban a Oscar Arias como 3 veces en la misma frase. Pero bueno, vámonos con no importa. Ok, el Socatoa, ¿verdad? Es un resumen de esto. El Socatoa, si ustedes son, ¿verdad?, observadores, se darán cuenta que tiene. Mentira, eso no era este. La inicial de cada una de las palabras. Excelente. Pero la primera letra es la inicial de la razón trigonométrica. La segunda letra, la primera es digamos, del sen, del cos y del tan. Ajá. La segunda letra es el que va arriba, el opuesto, el adyacente y el opuesto otra vez. Y el que viene de tercero es el que va abajo. Hipotenusa y adyacente. Ven, entonces una forma de memorizar. ¿Quién es el sen de un ángulo? El sen es opuesto sobre hipotenusa. ¿Quién es el coseno? Adyacente sobre hipotenusa. ¿Quién es la tangente? Ok. Esto primero es teoría. Primero hay que tratar de memorizar esto y ahora sí, ya cuando tengamos esto un poquito más claro, empezamos a ver cómo calcularlo, cómo verlo. Ok. El seno, el coseno y la tangente tienen una tabla, tienen una lista, ¿verdad?, de valores ya calculados. En realidad, estas son funciones. No importa, les voy a dar un dato así rapidísimo. Estas son funciones que yo creo que ustedes se acuerdan, ¿verdad?, los ejes coordenados, que oscilan o se mueven entre el 1 y el -1. Entonces, por ejemplo, el sen de un ángulo es esta función. Mentira, me traje una línea recta. El sen de un ángulo es esta función. Ok, así se ve el sen de un ángulo. Me imagino que por eso lo pusieron seno. No sé, la verdad no sé. Y esa función se sigue repitiendo. Y repitiendo. Entonces los valores del seno
del coseno y de la tangente son valores de alguna manera que ya se pueden predecir, que ya se calculan, que ya se saben cuáles son. Ok, el seno de un ángulo empieza aquí desde el 0 y termina aquí en 2pi. 2pi acabamos de ver que son 360 grados. Entonces cada 360 grados los valores del seno, del coseno y la tangente se empiezan a repetir. Y a repetir y a repetir y a repetir. Cada uno tiene periodicidad diferente. La tangente de hecho se repite más rápido que en nosotros. Pero bueno, el seno y el coseno sí. Entonces todo esto que les cuento, que tal vez a ustedes no les parezca muy útil y ni muy interesante, es para ubicarnos un poquito en el hecho de que ahora nosotros vamos a tener que hacer cálculos y esos cálculos de sen, de cos y de tan, la calculadora ya sabe cuánto valen. El asunto es conseguir quiénes son estos valores para que la calculadora me dé esos resultados. Ok, para dejarlo más claro, vamos con algún ejercicio. Vamos a ver si aquí venían ejercicios que ya no me acuerdo. No, aquí no venían. Supongo que en la página que sigue sí. Bueno, aquí están las razones, ¿verdad? Lo que yo les hablaba hace un ratito. Todo lo que ya vimos. Ustedes lo pueden checar con más calma. Y ahora sí, vamos a tomar un ejemplo, digamos que numérico, aunque no es tan numérico. Vamos a ampliarlo. Ok, todavía más grandote. Por aquellos que estén con el celular. Muy bien. Vean que ahora yo tengo, o aquí hicieron la salvedad de los ángulos, ¿verdad? Hay información para el ángulo alfa y hay información para el ángulo beta, que por cierto les quedó como afuera, corridillo. Ok, entonces ahí está el asunto. Entonces cuando yo voy a buscar, por ejemplo, información con respecto al ángulo alfa, yo sé que el lado opuesto al ángulo alfa se llama B, porque aquí dice una B. Entonces si yo quisiera calcular el sen de alfa, yo voy a hacer una fracción donde arriba voy a poner el cateto opuesto que me acabo de dar cuenta que vale B. Y abajo voy a poner a la hipotenusa que me acabo de dar cuenta que vale C. ¿Por qué C es la hipotenusa? Porque es el lado que está enfrente del ángulo de 90. Además de que se puede distinguir que es la línea más larga. Ok. Si quisiera hablar del coseno, el lado A es el que me va a funcionar como el adyacente. Ok. ¿Estamos? Entonces, de acuerdo a donde yo esté. Entonces, vean que esta B y esta C, aquí son letras, pero en otro momento van a ser un 6 y un 7, un 4 y un 9. Van a ser números. Y esos son los números que me van a permitir a mí encontrar el resultado. Ok, vamos a ver cómo funciona esto. Ahí está. Bueno, está resuelta, pero no importa. Dice así. Por ejemplo, en la figura adjunta, si B vale 25 y el ángulo beta vale 40, determine estos tres valores. ¿Ok? Entonces yo voy a venir a B, yo sé que B vale 25. Este lado de aquí vale 25, ya quito la B y uso el 25. Sé que este ángulo, que aquí decía beta, vale en realidad 40 grados. Y ahora tengo que averiguar las otras tres cosas que faltan. La medida del ángulo A, la medida del lado C y la del ángulo alfa. Ok. ¿Por dónde puedo yo resolver esto? Bueno, si tuviera datos, yo podría usar Pitágoras. Por ejemplo, si yo sé cuánto vale A, yo aplico el teorema de Pitágoras y encuentro C facilísimo. El asunto es, ¿tengo A? No, no lo tengo. Por eso la trigonometría surge, ¿verdad?, como otra opción. Se usa normalmente cuando no me alcanza Pitágoras. ¿Por qué hablo de Pitágoras? Porque este es un triángulo recto y la semana pasada, cuando estudiamos Pitágoras, que ya no me acuerdo cuándo fue, mencionamos que en los triángulos rectos siempre podíamos aplicar Pitágoras. Ok, no pasa nada. Vamos a ver qué ocurre entonces o de qué manera calculamos los números o los datos que faltan. Entonces yo tengo la oportunidad de calcular a A o a C de primero al que yo quiera, inclusive a alfa. Vamos a empezar por alfa. ¿Cuánto mide el ángulo alfa? 50. ¿Por qué? Porque tiene que medir 180 La y suma está 90. el 90 y el 40 y falta 50. Exacto. Si yo sumo estos dos, llevo 130. Para 180 me faltan los 50 que menciona el compañero. 50 grados. Vean la bolita chiquitica arriba. 50 grados. Muy bien. Ya calculamos alfa sin hacer demasiado procedimiento. Nada complicado. Listo. Genial. Ahora calculemos A o calculemos C.
¿Cuál? La que querramos. Digamos que vamos a empezar con A porque aquí ya está en el dibujo el cálculo de C. Entonces vamos a calcular A. Hay que tener en cuenta que A es un lado, ¿verdad? Un cateto. ¿Ok? Entonces yo para calcular A puedo usar cualquiera de los dos ángulos que tengo porque ya sé cuánto valen. ¿Ok? Siempre por aquello de una metida de patas de que yo haya hecho mal el cálculo, siempre es mejor usar el que me dieron. Voy a usar el de 40. Ok. Voy a pensar en dos cosas. En el que ando buscando y en el que tengo. Ok, yo sé que eso está muy rayado, pero vamos a ver. ¿Qué tengo yo en este triángulo? Ah, conozco la medida de este lado. Con respecto al ángulo de 40, este lado que vale 25, ¿qué es? Es un cateto, ¿sí? Es un cateto y es el cateto adyacente. ¿Por qué es el adyacente? Porque forma parte del ángulo. Eso. Muy bien, muy bien. Sí me gusta, hay que hacerse repaso. Y el lado A, que es el otro lado que está involucrado, que es el lado que me preguntan, ¿qué es con respecto al ángulo de 40? Excelente. Es el cateto también, pero ahora opuesto. Muy bien. Entonces yo lo que voy a pensar es en el famoso SOHCAHTOA que voy a escribir aquí arriba. Entonces voy a pensar que ocupo al adyacente y al opuesto, porque esos son los que están involucrados. Este tiene opuesto, pero no tiene adyacente. En su lugar tiene hipotenusa, no me sirve. Este sí tiene adyacente, pero en su lugar tampoco. Ah, este es el que me sirve. La tangente es la que me va a servir. Yo voy a decir que la tangente de quién, de mi ángulo alfa que vale 40, de mi ángulo beta, perdón, que vale 40, es igual. ¿A qué es igual la tangente? Tangente es igual a opuesto sobre adyacente. ¿Quién es opuesto y quién es adyacente? Para eso los marcamos aquí. Opuesto, la A. A y 25. Y adyacente 25. Y aquí lo que hacemos es un despeje. Yo necesito que la letra me quede sola. Ok, entonces el 25 está estorbándole, el 25 divide, entonces vamos a mandar el 25 para el otro lado a hacer todo lo contrario a dividir. ¿Qué es todo lo contrario a dividir? Multiplicar. Entonces yo voy a poner el 25 a multiplicar la tangente de 40 y eso es el resultado de A. Para eso está la calco. Ustedes me van a decir cuánto da, porfa. Profe, da 20,9. 20,9. Yo confío en usted plenamente. No sé por qué, pero ahí voy a confiar. Una consulta, 20, cuando uno pone tan en la calculadora, le tira un paréntesis. Sí, hay que cerrarlo. No importa. Sí, no, vea, traten de cerrarlo, sobre todo por costumbre. Cuando el cálculo muere ahí, la cálculo a veces se hace la MAE. Pero cuando el cálculo sigue, cuando ustedes tienen que poner más cosas, si no cerraron el paréntesis, la cálculo o les sale un dato equivocado o les da error. Entonces siempre ciérrenlo. En sen, en cos y en tan, la calcu siempre va a abrir paréntesis. ¿Ok? Porque ella está esperando que usted ponga la medida del ángulo y lo cierre. Porque usted puede poner más cosas. Entonces ella busca cerrar el ángulo para saber hasta dónde llega el ángulo. Por eso ella abre un paréntesis forzoso ahí. Ok. Y entonces el resultado que nos dio la calco está súper bien. Ahora para calcularse tengo dos caminos. Puedo agarrar ese 20,9 y ponerlo aquí. Y usar Pitágoras para calcular la hipotenusa. O puedo hacerlo con trigonometría, que es el método que vamos a hacer porque es el que estamos aprendiendo. Pero lo pueden hacer con Pitágoras también. No hay problema. Voy a llevar los datos para abajo, perdón. Porque ya vieron que no me quedó espacio. Voy a hacer el triángulo a mano alzada, o sea, todavía más feo. Y dice que este señor valía C. Que nos llegó a valer 20,9. Que era un ángulo recto. Este valía 40. No. Este 25 y aquel de allá 50. Esos son los datos. Ahora queremos averiguar C. ¿Cómo le hacemos con esa C? Si usamos trigonometría, ¿verdad? Lo ideal es pensar en lo que busco y en lo que tengo. La C representa a la hipotenusa. Entonces yo en trigonometría necesito buscar en la palabra SOHCAHTOA dónde está la hipotenusa. Entonces claramente no está en la tangente. Puede ser seno o coseno.
Como ya tengo los dos lados, ya encontré los dos lados, podría usar cualquiera de las dos. Yo les decía hace un rato que lo ideal es usar la que nos dieron. Porque si nosotros pusimos mal un número en la cálculo, este 20,9 está malo. Y si yo lo pongo para calcular la hipotenusa y él está malo, la hipotenusa me va a dar mala también. Entonces mejor voy a usar el 25. Ok, el 25 ya sabíamos que era un cateto adyacente al ángulo de 40, que es con el que estamos trabajando. Entonces yo voy a usar al adyacente y a la hipotenusa. Adyacente e hipotenusa. Me da coseno. Chao con el seno. Listo. Entonces yo voy a decir que el coseno del ángulo, no se les olvide el ángulo, tienen que ponerlo. El coseno de 40, el coseno del ángulo, que en la cálculo cierra en paréntesis, tiene que ser igual, y hago la fracción. Arriba el adyacente, abajo la hipotenusa. El adyacente era, y la hipotenusa era. Entonces con esos dos datos yo tengo que llegar a la respuesta. Ok, yo estoy buscando cuánto vale C. Todo lo que yo busco, y eso no se nos puede olvidar a la hora de hacer un despeje, todo lo que yo busco, la letra, digámoslo así, porque siempre andamos buscando una variable, el valor de algo desconocido y siempre se representa con una letra. Eso que busco, necesito que quede siempre arriba positiva y solo. Arriba positivo y solo. Entonces yo cuando vuelvo a ver la C está solita, está positiva, pero no está arriba. Ella está abajo, ella está dividiendo. Entonces tengo que subirla. ¿Cómo hago para subirla? Bueno, aquí hay un igual. Cuando hay una igualdad, yo puedo hacer todos esos cambios que siempre hacemos en los despejes. Yo puedo pasar lo que está en el denominador, que está dividiendo, y mandarlo al otro lado a multiplicar. Entonces yo podría hacer ese movimiento y decir que C por el coseno de 40 me tiene que dar 25. Pero como lo que yo quiero es que la C quede sola, ahora por tapar una gotera destapé la otra parte y ya no quedó sola, ya la C quedó acompañada. Pero no importa porque es fácil de quitar. Como el coseno está en multiplicación, para que la C quede sola, yo lo quito de aquí, que lo paso a hacer al otro lado. Ahí. Lo que multiplica pasa a dividir. Vean que les di toda una explicación y toda una historia larguísima. Pero cuando la C está abajo solita, es como hacer un intercambio. La C va para arriba y el coseno va para abajo. Eso fue lo que ocurrió aquí al final. Entonces, de alguna manera, si está solita, se puede hacer ese toque. Listo. Y entonces metemos esto a la calcu y dejamos que la calcu nos dé el resultado. Igual, con paréntesis y todo lo que la calcu quiera. 32.635182223. Ok, con un par de decimales está más que bueno. Tengo un colocho con la calculadora, profe. ¿Cómo rayos? Recuerden que ustedes, digamos, ustedes en la calcu tienen que escribir, o sea, tienen que hacer que parezca lo que están escribiendo igual lo que está en el papel. Entonces ustedes van a ir a la calcu y en la calcu ¿qué van a poner? Solo lo que está a la derecha. Van a poner fracción, el 25 arriba, le dan a la flechita abajo, presionan la tecla de cos, que de una vez se abre con un paréntesis, ustedes escriben el 40, cierran el paréntesis y no importa que no se muevan, de ahí le pueden dar el igual y la cálculo debería llevar a la respuesta. Profe, me da error. A mí también, profe. ¿Cerraron el paréntesis? Sí. A mí también, sí. Sí. Está raro eso, el paréntesis. 32.63 y algo. Es correcto, eso fue lo que me dio el compañero. Profe, a mí me da 37.4. Uy, madre, está mal eso. Y estoy haciendo A igual. mí me da menos 37, profesor. ¿Qué? Entonces a todos los que está dando raro, agarren la calcu y la tiran contra el suelo. No, agarren la calcu y le van a presionar Shift 9-3. Profe, ya, es que hay que darle ahí como un enter. Después de cerrar el paréntesis. Sí, yo tenía que cerrar el paréntesis. Tienen que darle igual. Ay, pero no era el paréntesis. No. Uy, ¿por qué? Dios, ¿por qué son así de cabezonas las mujeres de este país? ¿Por qué? Muy bien. Y así quedaría el resultado. Porque usted tiene tanto rencor. No, rencor. Dice, vamos a seguir. ¿Puedo volver a explicar? Es que a mí me dio 19.5, 15, perdón.
¿En cuál? ¿En cuál? En En esa este. de que le dio al compañero Aleluya, ya me dio. 32,63, 19. Puede ser que la calco esté sucia, es lo que les estaba diciendo. Shift 93 igual. Ella se limpia Ya, porque tal ya vez me no sirvió está a mí, en grados. 32,63. Ah, ves, Ahora sí, perfecto. profe. Estaba re Entonces, sucia. eso es. Sí, Compañera, gracias. hágale el toquecillo, límpiela. Shift 93 igual. La teclita Shift, la teclita 9, la teclita 3, 2 veces la tecla igual. Y tiene que volver a escribirlo a ver si ya ahora sí le sale. Porque puede ser eso, ¿verdad? Ya vio lo que hay que escribir. El 25, bajar, poner coseno, 40, cerrar paréntesis y darle un igual. Si ustedes hacen eso, no debería fallar. ¿Cuál era para limpiar, profe? La calco. Shift 93, igual. No, esa cochina calculadora no sirve, profe. Yo creo que hay que botarla. Me da lo mismo que cochina. Ahora me tira una Perdón. fotillo, porfa. Ahora me tira una foto por WhatsApp y luego checamos. Más tardito checamos a ver si es que hay algún detallillo ahí. Tíreme una Gracias. foto de lo que ha escrito. Bueno, vamos a seguir. Está bien, Porque, profe. pura vida. Esos tips no los sabíamos. Buenísimo. Hay que ir aprendiéndolos todos. Sí, gracias. Pura vida. Bueno, ahí está el otro que era 20,9, ya lo habíamos hecho. Esto es lo de los ángulos, ahí está la respuesta y vamos a ver si viene un poquito más de práctica, que es lo que queremos, ¿verdad? Bueno, aquí está para radianes. Yo no les recomiendo que le hagan el cambio a la calco, usemos siempre grados. Dígame. Profe, ya noté cuál era el error y tal vez a los compañeros sea el mismo. Dale. Al menos yo estaba usando el shift para tangente y coseno. Y no es así, es simplemente la tecla. No, es la letra, sí, exacto. No tienen que darle shift, vea que las teclas están ahí está escrito encima de la tecla. Sí, ese era el detalle. Ya. Sí, recuerden que si está escrito en la Gracias, tecla, compañero. no hay nada. Si está escrito en la pared de la calculadora, ahí sí hay que usar shift. Pero lo que está en letra blanca, que está escrito en cada teclita, es lo que es la tecla. Solo con el shift activamos lo que está escrito arriba en amarillo, o con el alfa lo que está escrito arriba en rojo. Pero no hace falta tocarlo si la teclita lo trae. Ok, vamos justamente a ver cuándo usar el shift, porque sí hay que usar el shift. Ok, el shift se usa cuando lo que necesito averiguar es el ángulo. Vamos a ver, creo que este es un ejemplo. Ajá, este es un ejemplo. Muy bien. Dice así. En realidad el shift con el seno, coseno o tangente las convierte en la función trigonométrica inversa, que es por nombre ponerle arco delante. Entonces, por ejemplo, si yo pongo shift sen, estoy buscando el arco seno. Si pongo shift cos, estoy buscando el arco coseno. Y si le pongo shift tan, estoy buscando la arco tangente. Eso se estudia a nivel universitario, sobre todo cuando llegamos a buscar ingenierías y cosas así. En fin, vamos a seguir. Siempre me gusta darle la cápsula cultural. Dice así. En este triangulito que está ahí dibujado, ¿verdad? Me están diciendo que uno de sus lados, el que se llama B, vale 24. Quite de ahí B y pongamos 24. El otro lado, el que se llama A, vale 7. Taché donde no era la A, disculpen. Y que encontremos todo lo demás. Me piden que encontremos el valor de C y cada uno de los ángulos que están ahí. Ok. Entonces vamos a llevarnos ese trabajillo para allá afuera para que ustedes no se me dejen influenciar. 7, 24, alfa arriba, beta abajo. Ok. Entonces eso es lo que vamos a trabajar nosotros. Así de sencillo como está. Perdonen que nos hayamos pasado la hora, chiquillos, pero de ahí vamos a aprovechar el ratico. El que no pueda, pues se entiende, no pasa nada. Pero el que pueda quedarse, quédese. Alfa, beta y C. Muy bien. Ok, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es buscar las tres medidas. La más fácil de todas es la medida de C. ¿Por qué? Por lo que les hablé hace un rato. Porque yo puedo usar Pitágoras. Porque esto es un triángulo recto y aquí se vale usar Pitágoras. Profesor, pero ¿qué pasa si usamos seno, coseno? También se vale. El problema es que no tenemos el valor de ninguno de los ángulos. Entonces mejor, sol de 90, pero ese no sirve para el seno, coseno y tangente. Entonces mejor vamos a usar el teorema de Pitágoras. ¿Qué decía el teorema de Pitágoras cuando yo buscaba la hipotenusa? Nosotros lo vimos de una forma simplificada y llegamos directo a la fórmula.
lo que había que hacer era agarrar los dos valores, los dos catetos, y elevarlos al cuadrado, pero en una suma, dentro de la raíz. Todo eso va para la cálculo. Y ya eso nos da el resultado exacto de lo que vale C. Si hubiéramos buscado un cateto, en vez de poner aquí un más, poníamos un menos. Con los datos que tenía el problema. 25, profe. Chate, me lo brinco. Muy bien, exactamente. Ese mismo numerito. Ese es el valor de C. Eso vale esa hipotenusa, perdón. Pues no es un cateto, es una hipotenusa. Ahora sí, ¿cómo averiguo alfa y beta? Entonces, tal como se los mencioné, cuando yo ando buscando ángulos, ¿ok? Yo tengo que usar la teclita del shift. Solo cuando ando buscando ángulos. Ok, shift más la razón trigonométrica, que puede ser sen, tan o cos. Habría que ver cuál se adapta o cuál se ajusta. Vamos a mover esto un poquito y vamos a pensar. Ok, digamos que queremos averiguar alfa de primero. Entonces, vamos con alfa. Ponerlo aquí como amarillo escandaloso. Alfa, el ángulo alfa. Ok, para averiguar el ángulo alfa, que es este que está aquí arriba, yo como tengo los tres valores, tengo las medidas de los tres lados de ese triángulo, ¿verdad? Yo podría perfectamente utilizar otra vez los silencié, disculpen, cualquier cosilla estén atentos para que estén cerrando micrófonos después de que participan. Yo podría utilizar cualquiera de las razones trigonométricas. ¿Por qué? Porque tengo los tres valores. Entonces no sé, ¿cuál les gustaría? ¿Cuál usamos? El 7. Seno, coseno o tangente. Seno. Un seno, qué increíble. Siempre ganan los senos. Yo siempre escojo el seno. Bueno, no importa, vamos con el coseno, está bien. Entonces dice que hagámoslo con coseno. No pasa nada. ¿Cuál es el coseno de ese ángulo? Entonces yo voy a poner los datos. Yo voy a decir que el coseno del ángulo alfa es. ¿Quién es el coseno? Entonces, aquí no se me puede olvidar el socatoa nunca. Aquí abajo lo voy a escribir para no. Toa. Entonces yo sé que coseno es adyacente sobre hipotenusa. Entonces yo voy a poner adyacente sobre hipotenusa. Ojo, estoy haciéndolo con alfa. El 24 es el opuesto de alfa. De alfa el adyacente es el 7. 7 sobre 25. Okay. 7 sobre 25, muy bien. Y ustedes me dicen, profesor, pues que aquí que hay que despejar si los números, los dos están aquí. Correcto, los dos números están aquí. Lo que andamos buscando es este ángulo. La manera de despejar, de quitar este cos, es usando el shift. ¿Okay? Ustedes van a usar el shift, como les decía, como les escribí aquí. El shift, coseno, y van a apuntar 7 sobre 25. Ay, sonaron dos. Ok, esas son las teclitas que ustedes tienen que poner en la cálculo. Shift, coseno y la fracción 7 sobre 25. Ese shift coseno. 73.7. Ok, excelente. Ese shift coseno lo que hace es coseno a la menos 1 de alfa. Es, digamos, yo les estoy poniendo aquí lo que ustedes tienen que escribir en la calculadora. Es esto. Pero lo que tienen que escribir en la respuesta es esto. Ok. Para que no me digan que no les dije. Ok. Claro. Entonces, buenísimo, así me gusta. 73, ¿cuánto me dijo? Perdón, compañero. 0.7. Ok, 73,7 y no se nos olvida que van grados. Ok, podríamos calcular, sí. Es que lo que no entendí es por qué, o sea, por qué es elevado, ahí sale elevado a la 1, ahí dice como cos menos 1 cuando aprieto shift. Exacto, porque es la manera de la calculadora de representar esto. Entonces, si usted pone shift cos, esto es lo que la cálculo va a generar, vean lo que aquí lo escribimos. Entonces, siempre usted ocupa el elevado a la menos 1 cuando anda buscando un ángulo.
Y como aquí lo que andamos buscando es el valor del ángulo, entonces lo que usted hizo está súper bien. Entonces no se extrañe de ver el -1, al contrario, es lo que debe aparecer. Entonces, no se Profe, preocupe. tiene que cerrar paréntesis. Lo mismo de antes, ¿verdad? La idea es que cierren paréntesis, correcto. Pero en muchos de los casos la cálculo les termina acomodando el resultado, aunque no lo hayan cerrado, porque no hay otro cálculo más. Entonces, pero si hubiera otro cálculo más, ella sí se los maltrata, entonces acostúmbrense a cerrar el paréntesis. Bueno, más o menos. Ahora, nosotros podríamos... Ah, excelente, excelente. Nada más de practicar y practicar y practicar. La práctica es el maestro. Muy bien. Sí. Entonces, vean quién, ya quedamos, ¿verdad? Con ese 73,7, pero todavía falta encontrar el ángulo beta. ¿Cómo encuentro a beta? Entonces yo podría hacer un procedimiento muy parecido a este, o simplemente, exacto, lo que me hace falta para llegar a los 180 entre los tres, o sea, para 90 entre ellos dos. Entonces a 90 le resto 73,7 y obtengo facilísimo el resultado. 16,3. Profe, el fue ángulo súper siempre rápido. va a tener las mismas medidas por dentro que por fuera. No, si usted lo ve por dentro, por fuera sería todo lo demás. O sea, por fuera sería 360 restarle lo que vale su ángulo. Entonces no. Ah, ok, sí, yo estaba con eso de 360. Sí, no. Pero es cuando es el ángulo completo. Pero aquí que estamos viendo solo un pedacito, digamos, solo lo que está dentro del triángulo, nos basta con el 180, no nos compliquemos. Listo, más o menos, jóvenes. Buenísimo. Ahí Vamos, gracias. Hay que practicar, Ok, profe, nada más. excelente. Vean que aquí están los Sí, profe. resultados para que ustedes lo chequen, ¿verdad? Que es más o menos lo que nosotros hicimos. Y ahora viene el último de los temas, no se me vayan todavía, ya casi nos vamos, yo también tengo mucho que hacer, pero no se me vayan todavía. El último de los temas que Profe, tiene el que ver último con... ángulo daba 16,3. Ajá, 16,3 o con datos más exactos 16,262, pero por supuesto que 16,3 está espectacularmente bueno. Ay, gracias. Vamos a hablar del último de los temas, el ángulo de elevación y el ángulo de depresión, y no es porque está triste. Ok, el ángulo de elevación tiene que ver con qué, tipo es un ángulo que va hacia arriba, tiene sentido. Y el ángulo de depresión, que también tiene que ver con el hecho de estar triste, aunque no aplica directamente. ¿Cómo se ponen las personas cuando sufren de esa enfermedad? Pues se bajonean, ¿verdad? Se tiran hacia abajo. Entonces, depresión para abajo, elevación para arriba. Vean que las palabras tienen sentido a la hora del cálculo. El detalle más importante para recordar aquí es que los ángulos siempre se miden o se calculan con la línea horizontal. La línea horizontal es, la línea horizontal es esta que está aquí, acostadita ella tirada en el suelo. Siempre lo mido con respecto a esa línea. Y aquí lo mido. O sea que yo no puedo pensar que el ángulo de depresión es este. Porque lo estoy midiendo entre ella y una línea verticalmente parada. Tiene que ser el de arriba porque se mide con respecto a la línea horizontal. No se les vaya a olvidar ese pequeño gran detalle. Porque, O sea que ahí se hacen dos ángulos, profe. ¿ahí qué? Se Me hacen repite la dos pregunta. ¿Se hacen dos ángulos? Sí, puede haber dos ángulos, correcto. Y un detalle en extremo importante, perdón, para terminar la idea, nada más un segundo, es que el ángulo de elevación y de depresión mide lo mismo. O sea, ese angulito de aquí mide lo mismo que mide ese angulito de aquí. Ahora sí, perdón, me decías. No, solo para aclarar, el de depresión es el que quedaría externo en la línea imaginaria. Sí, lo que pasa es que puede haber sido que este es el triángulo que yo voy a medir, entonces queda dentro de ese triángulo. Depende del triángulo que yo esté midiendo. Okay, y el de elevación quedaría por fuera, abajo, o siempre por dentro, al revés. Vuelvo a lo mismo, depende del dibujo. Depende de lo que estás midiendo. Siempre, o sea, la manera más clara para que no se te vaya a ir es que siempre lo tienes que medir con respecto a la línea horizontal. Ok. Entonces, si usted lo quiere hacer para el lado de afuera, este no puede ser el de elevación. Ok. ¿Por qué? Porque ¿verdad? No habría dibujo hacia ese lado. Es un triángulo, primero que nada, lo que hay que hacer, hay que cerrarlo. Y segundo, si lo hiciera hacia afuera, probablemente lo haría cerrando acá. Entonces, al cerrar acá lo haría
con una línea vertical. La línea vertical no sirve para ángulos de elevación y depresión. Solo sirve la horizontalmente acostada. O sea, siempre va a estar abajo, entonces. Sí. Ok. Y luego arriba. Dice. Ok, esto normalmente se usa para problemas, entonces vamos a buscar algún. Ustedes que son buenos para buscar problemas, dice. Vamos a ver. Profe, para Ajá. cerrar ahí la idea, el ángulo de elevación es con respecto siempre a la línea horizontal inferior. Sí, sí. Y el otro, el de depresión, es con respecto a una línea horizontal Arriba, superior. Está bien, superior. está bien, está bien. Es una buena conclusión. No siempre vienen dibujadas, ¿verdad? En ocasiones me toca a mí dibujarlas. Muy técnica la compañera. Una cosa impresionante. Me siento orgulloso yo. Listo, vámonos. Dice la que sigue que es un problema. Un alambre de soporte, un alambre de soporte debe ser colocado en la punta de un poste telefónico de 6 metros de altura y fijado a la tierra. ¿Qué cantidad de alambre se necesita para que haya un ángulo de 46 grados con el nivel del suelo? Ok, aquí viene la respuesta. Voy a aprovecharme el dibujo para no tener que dibujar yo tan feo que dibujo. Este es el poste, que lo hicieron demasiado hondo. Bueno, ese es el poste, ¿verdad? Y de ahí vamos a trazar lo que andamos buscando. Lo primero que andamos buscando es el valor o la medida de este cable. Entonces yo necesito saber cuánto vale esta línea, cuánto mide. Me dicen que esa línea así que genera ese cable, que va desde la parte más alta del poste hasta el suelo, cuando ese cable llega al suelo, crea un ángulo de elevación de 46 grados. Okay, vean que esto es un ángulo de elevación. Pero perfectamente ellos me pudieron haber dicho que más bien había un ángulo de depresión aquí. Ese ángulo de depresión aquí vale lo mismo que este ángulo de elevación. Entonces, si la figura o el dato está fuera del dibujo, no pasa nada. Yo me llevo ese 46 y lo pongo aquí adentro. Porque es lo que les decía, elevación y depresión van a medir lo mismo. Bueno, muy bien. Ahora sí, vean que aquí, entre el poste que se supone va a estar perpendicular al suelo, o sea, siempre va a formar un ángulo 90. Por lo menos nosotros siempre vamos a pensar que lo forma, si no nos dicen lo contrario. Entonces se nos forma este triángulo recto, triángulo de 90 grados. Entonces a partir de ese triángulo de 90 grados ya podemos aplicar Pitágoras o trigonometría. Muy bien, entonces como el ángulo vale 46, yo podría sacar el ángulo de allá, no me lo están pidiendo. Yo podría sacarlo. No me lo están pidiendo, no lo voy a sacar porque en la pregunta no viene. No es necesario tampoco. ¿Por qué no es necesario? Ok, porque voy a revisar los datos que tengo. Dice que el poste tiene 6 metros de altura. Entonces esta línea que está aquí vale 6. Esta línea donde dice alambre es la que ando buscando. Ya tengo un ángulo, tengo un lado y busco el otro. Es exactamente lo que necesito para usar trigonometría y poder responder. ¿Qué tengo que usar? Bueno, ya me imagino que todos lo están viendo. Disculpen por no taparlo antes, ¿verdad? Pero ¿qué tengo que usar para llegar a descubrir el valor de X? Bueno, voy a pensar. En el triángulo, con respecto al ángulo de 46, ¿qué tengo? Tengo al lado opuesto. Y tengo a la hipotenusa. Tengo opuesto y tengo hipotenusa. Voy otra vez al SOHCAHTOA. Vean que yo lo estoy escribiendo 1.000.000 de veces para que a ustedes se les pegue. Ok, en SOHCAHTOA, vamos a ver. OH en seno, ni siquiera sigo buscando. Ya, listo, ahí está. Perfecto, ven qué bonito. Todo se arregla con el seno. Muy bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es calcular usando esa identidad trigonométrica. Entonces yo voy a decir el sen de quién. Del ángulo que valía 46. ¿A qué es igual el seno de 46? A opuesto sobre hipotenusa. Yo voy a hacer una fracción. Voy a poner el opuesto arriba, el número 6. Y abajo la hipotenusa, la X, que es lo que ando buscando. ¿Qué dijimos antes cuando me quedaba la letra que busco abajo? Que hacíamos como un trueque aquí de posiciones. La X va para arriba. Exacto. La X va para arriba y el sen de 46 va para abajo.
Lo pueden hacer en 2 pasos o como acabo de hacer yo, de un solo tiro. Solo aplica para la letra, cuando la letra está abajo, ¿verdad? Si abajo lo que está es un número, se va para el otro lado a multiplicar y ya. Pero si es la letra la que está abajo, hacemos ese cambio. Y esto es trabajo de calculadora. 8,34. Exactamente. 8,34 es la respuesta, la medida, la cantidad de cable o de alambre o de lo que sea que quieran llamar que se necesita para amarrar ese postecillo ahí. Que se nos sostenga un toque. Ah, bueno, de hecho aquí está el resultado, ¿eh? 8.34 es el mismo. Ok. ¿Dudas sobre este ejercicio? Se dejaba, ¿verdad? Se dejaba. Vamos con este. Con este creo que terminamos la clase de hoy. Vamos a hacerlo sin la respuesta. Por dicha no está en la misma página, entonces ahorita la buscamos. Dice, desde la orilla del río, un observador de 1,8 metros de altura observa una piedra rojiza en la otra orilla del río. Con un ángulo de depresión de 15 grados, ¿cuál es en metros la medida del ancho del río? Ok, a veces me dan dibujos, a veces no. A veces las indicaciones me obligan a mí a pensar en el dibujo. Entonces, no sé. Ahí está el camino, ahí está el río, ¿verdad? El río sí viene con agüita, una cosa impresionante, lo más linda. Muy bien. Pasen a hacer dibujitos y eso les ayuda a desestresarse de un pez y una cosa. Muy bien. Ya, listo. Ahora, el señor, la persona, el individuo, digamos que está a este lado. ¿Ok? Él tiene su estatura que es 1.8. Listo. Él vuelve a ver hacia el otro lado y acá en la pura orillita hay una piedra rojiza. Listo, muy bien. Entonces, ¿desde dónde lo ve él? Vamos a suponer que lo ve desde la parte más alta de su cabeza, aunque no es de ahí, pero no importa. Vamos a suponer que él lo ve desde ahí, que los ojillos queden un poquito antes, pero no importa. Del 1,8 metros, él traza o hace una mirada que va a ir a la piedra. Él está parado en la orilla, se supone que está en la pura orillita. Entonces, podemos crear un triángulo recto con la situación. Ok, vean que yo me tomé el rato de hacer el dibujo con el señor y toda la historia, pero en realidad lo que interesa es el triángulo. Ajá. La estatura del muchacho, 1,8. La distancia o el ancho del río es esta línea que está aquí abajo. A ese le vamos a poner X. Y todavía nos falta un dato más. Dice que el ángulo de depresión. El ángulo de depresión no puede ser este. El ángulo de depresión es este. Ven que está por fuera. Pero yo que les dije que él vale lo mismo que el de elevación. Entonces estos 15 van para aquí abajo. Y ahí es donde hay que tener cuidado, porque si ustedes lo ponen aquí arriba, la historia es otra. El resultado es totalmente diferente. Ok. Entonces esos 15 grados van a quedar allá y ya tengo lo que ocupo, porque siempre ocupo de al menos 3 medidas involucradas. 2 lados y un ángulo. Y es lo que tengo aquí, 2 lados y un ángulo. Los lados que tengo son catetos con respecto al ángulo que está aquí. Está el cateto opuesto y está el cateto adyacente. A mí me gusta ponerle el nombre. Si ustedes no quieren ponérselo, no se los pongan. Igual, vamos al SOHCAHTOA. Que necio, profesor, usted escribiendo esa vaina, el SOHCAHTOA cada rato. Sí, no importa, en cada ejercicio, a ver si acaso. Entonces, con el SOHCAHTOA yo pienso. Tengo al opuesto. Necesito al adyacente, o sea, ocupo OA. OA en TOA, claro, TOA. Ok, entonces voy a usar tangente. Entonces yo sé que la tangente ocupa un ángulo. El ángulo que está aquí involucrado es el que vale 15. La tangente de 15 grados es igual a opuesto sobre adyacente. Opuesto era 1.8. Adyacente era lo que andamos buscando. ¿Qué hacemos en el caso que la letra queda abajo? Se convierte. Es una cosa, me asustó. Eso es como cuando una mujer se enoja. Se convierte, correcto. Cambiamos ahí las cosas, dejamos la X allá y ponemos el 1.8 sobre la tangente de 15.
Y que la Calcu se encargue de hacer todo lo que sigue. 1.8 sobre tangente de 15. 6.71. 6 pomos. Ajá. 6.7 algo entonces. 6.71, 6.72, no escuché bien. Listo. Y esa sería la distancia que andamos buscando. El ancho del río es de 6,71 metros. Entonces ya él sabe que no se puede tirar a nadar porque no da dos brazadas, porque bla, bla, bla. No sé cuántas historias más pueden pasar ahí. El hecho es que vean que de alguna manera la mayoría de situaciones las vamos a terminar planteando con triángulos. Y lo ideal es que sea con triángulos rectos. ¿Por qué? Porque el triángulo recto tiene muchas salidas. ¿Perdón? Profe, me dio demasiado raro y todas me han dado bien. Y hice y me dio demasiado raro. No sé si fue que toqué algo raro. Sí, definitivamente yo estoy casi seguro que metiste la pata en alguna digitación. Bórrela del todo y vuélvala a digitar. Ponga la fracción 1,8 sobre tan de 15 y va a ver que esta vez sí le cierra. ¿Alguna otra duda o consulta, jovenzuelos?